El 25 de marzo de 2023, bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, la que fuera por casi 30 años la cárcel de alta seguridad pasó a llamarse Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, con la sigla REPAS, en lo que sería no solo un cambio de nombre, sino también una expansión acorde al Plan de Infraestructura y Seguridad contra el Crimen Organizado. Y a fines de ese 2023, el Comité para la Prevención de la Tortura realizó 3 visitas a la sección de máxima seguridad de este recinto para poder monitorear e identificar los factores de riesgo asociados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a la población penal privada de libertad en nuestro país. Y algunas evidencias con las que se encontraron son aislamientos prolongados, confinamientos solitarios y sin recreación, entre otras condiciones que no cumplen con la normativa. De este tema vamos a conversar esta tarde en Frecuencia Pública con Luis Vial, sociólogo, máster en Ciencias Sociales, experto del área penitenciaria y presidente del Comité para la Prevención de la Tortura. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa, estamos muy bien allí. Luis, te comentaba fuera de micrófono y a propósito de todo lo que estamos hablando hoy en los diferentes medios de comunicación y por supuesto nosotros también en lo informativo, la crisis de seguridad, las medidas que está planteando el gobierno, entre ellas esta nueva cárcel de alta complejidad para los líderes del crimen organizado, que hay todo un debate de dónde se va a hacer, en fin. Pareciera que puede generar ruido en algunos sectores de la sociedad, y perdón que use una palabra que es, pido perdón por los auditores, más que por ti, Luis, que se escucha mucho, ¿no? Que es bien vulgar, eso que se pudran en la cárcel, ¿no? Esa frase tan manoseada y que ahora, no solo con la crisis real que existe, sino con todos los populismos y con todo el aprovechamiento también político que hay al respecto, nos olvidamos de las condiciones básicas de cualquier ser humano, como que las personas que cometen delitos, sea cual sea, no tuvieran derechos humanos, y estamos queriendo imitar, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador con la política de Nayib Bukele. Hablemos primero de cómo, adentrémonos lo importante para no quedarnos solo con lo que se está hablando en el debate, que puede ser una capa más superficial. Bueno, a ver, lo primero, pensando en lo que dice respecto a que no se cumple con la normativa, más que la normativa en estricto rigor estamos hablando de estándares internacionales, sí. ¿Ya? Estándares internacionales de derechos humanos que efectivamente están basados en ciertas normas, que deben ser acorde a ciertas normas y normas que por lo demás son obligatorias, que están vinculadas a tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, ¿ya? Y desde el momento que Chile los ratificó, estos tratados, eso genera obligaciones, ¿ya? Y por lo tanto deben cumplirse, ¿ya? Hay por lo menos 2 instrumentos que son sumamente importantes. Bueno, el primero de todo, digamos, es la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, la Convención contra la Tortura del año 84, ratificada por Chile del año 1988, por lo demás, digamos, terminando la dictadura. Y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es del año 2002 y que Chile lo ratifica el año 2009. ¿Ya? Entonces, bueno, todos esos tratados generan ciertas obligaciones y nosotros existimos como Comité para la Prevención de la Tortura a partir de la firma de ese protocolo, ¿ya? Y por lo tanto nuestro rol es velar porque las normas, los estándares que se contemplan en esos instrumentos y en otros, digamos, que son orientaciones más generales y algunas que son bastante más precisas, efectivamente el Estado chileno las respete. Entonces, cuando nos interesó poder observar cómo se producía el fenómeno del aislamiento en las cárceles, empezamos a observar esto un poco más atrás, en realidad, antes que se creara el REPA. Ya sabíamos que se iba a generar esta nueva cárcel, entonces empezamos a prepararnos para eso. De hecho, fuimos a conocer el REPA antes que la gente incluso fuera trasladada. Claro, hay 3 visitas, pero hicimos por lo menos una visita antes que llegara la gente a conocer las instalaciones. Pero antes visitamos otras secciones de máxima seguridad en cárceles, porque el REPAS no es la única instalación que existe en Chile donde existen personas en esa situación. ¿Ya? Hay en varias cárceles del país secciones de máxima seguridad, en Arica, en Valdivia, en Biobío, en Rancagua. Entonces, nosotros visitamos estas distintas unidades y fuimos constatando, y nos interesó además porque de alguna forma la máxima seguridad, no solo en Chile, en el mundo, viene a ser el régimen más estricto y más severo,
¿ya?, que puede existir al interior de una cárcel. ¿Ya? Y eso, además, no lo constatamos no solamente nosotros cuando fuimos a visitar el REPA, está bastante documentado en la literatura internacional, en otros mecanismos, por la academia, y lo que muestran es que en general esto genera consecuencias muy graves en la vida de las personas. ¿Ya? Y eso me lleva de inmediato a este comentario que haces en la introducción a propósito de que se pudren, de que esto... Bueno, eso no lo digo yo replico sí, un poco lo lo que se dice vulgarmente, ¿no? Así lo entendí, Buenísimo. Así lo entendí, Claro. me queda claro. Que está muy instalado y en ese sentido hay una demanda popular por usar medidas muy extremas y el crimen organizado efectivamente es un problema. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, en el sentido en que efectivamente hay delincuencia también, eso también existe. Eso, claro. Por supuesto que no, o sea, y hay ciertas reglas en eso. Existe el Código Penal, ¿no es cierto? Cuando alguien comete un delito hay una pena asociada, pero también están estas otras obligaciones. Entonces, en el Código Penal no dice que tengamos que torturar ni someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas a quienes encarcelamos. ¿Ya? En ninguna parte del Código Penal dice eso. ¿Ya? No es el espíritu de la pena. Tampoco está en esos términos el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, el decreto 518, que regula, en el fondo, la acción de gendarmería junto a su ley orgánica, en el fondo, en cómo, cuál es la misión de la institución, cómo deben aplicarse las penas. No, habla de que debe contribuir a la reinserción social, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Ya? Algo que en este tipo de secciones, en este tipo de unidades, en esta en particular, de la que estamos hablando, que es máxima seguridad, no existe. ¿Ya? No existe. Entonces, eso también da cuenta de un fenómeno un poco más amplio, y que no solo ocurre en Chile, es bastante global, que es la deshumanización. ¿Ya? Entonces, y la deshumanización implica que estas personas no son vistas como seres humanos. Muchas veces en ese debate aparece como la idea, bueno, pero es que si ellos fueron así, hay que tratarlos como ellos tratan a las otras personas. El ojo por ojo, ¿no? Esa idea también. Exactamente. Entonces, de alguna forma, eso va contra todo el espíritu que viene desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que justamente fue alejarse de la barbarie, volver, digamos, a lo civilizatorio. Entonces estas ideas un poco abstractas, digamos, deberían materializarse en cosas más concretas, en realidad, y que no produzcan ni sufrimiento ni dolor. Finalmente, la Convención contra la Tortura de lo que habla es de eso, es del sufrimiento y del dolor, ¿ya? Y de cómo, en el fondo, quien tiene el monopolio de la fuerza, el Estado, no puede, por la diferencia, la simetría que existe entre una persona y el Estado, en la simetría de poder que existe entre ambos, no puede ejercer esa violencia ni generar ese sufrimiento bajo personas que están bajo su custodia o cuidado. Ya no se puede, porque además eso significa que en el fondo perdemos la confianza en el Estado, perdemos la certeza que el Estado nos va a proteger, ¿ya? Y que bajo ciertas circunstancias sí podría hacernos sufrir, digamos. Y de eso se trata la tortura, en el fondo, cuando existe la intención de hacer sufrir a alguien, ¿ya? Entonces el problema está en que en estos tratados, por ejemplo, ayer, por ejemplo, fue el día de Nelson Mandela, ¿ya? Que pasó 27 años en la cárcel justamente en un régimen similar a este, ¿ya? Donde estuvo solo en una celda, en una isla, en una cárcel en Sudáfrica. Y claro, es un régimen para volverse loco, ¿ya? Hay que tener una fuerza muy grande, digamos, para poder resistir, digamos, al sufrimiento que este implica. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Dice que una persona que está por más de 15 días en aislamiento, por más de 22 horas diarias, puede llegar a tener secuelas irreversibles en el tiempo. Tanto físicas como mentales. Tanto físicas como mentales, exactamente. ¿Ya? Porque, bueno, el campo visual se estrecha, hay deterioro físico, se producen alucinaciones, psicosis, delirios, y eso va generando otras cosas, por ejemplo, impulsos muy violentos, momentos de ira, aceleración del corazón, se confunde el día con la noche, a veces no saben si están durmiendo de día o de noche, claro, entonces, y todas esas cosas que están en esa prohibición, que además están documentadas en estudios en otros países, también aparecen cuando nosotros visitamos a estas personas. ¿Ya? Entonces, como te digo, nosotros veníamos documentando este problema en otras cárceles y nos vamos encontrando con estas situaciones, ¿ya? Hasta que llegamos al REPA, ¿no es cierto? Que, claro, uno
esperaba que fuera más o menos lo mismo, y es lo mismo y más, digamos. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, te encuentras con gente que además tiene mucha incertidumbre, porque no sabe durante cuánto tiempo va a estar en esta situación. Y la mayor parte de las personas que están en el REPA, además, están en prisión preventiva. Eso te iba a decir, hay un abuso, perdona que te interrumpa, Luis, porque claro, también es algo que se viene generando en un debate bastante amplio que se produjo a propósito del estallido social y que no ha terminado en relación también a la delincuencia. De hecho, ustedes acá en el informe que realizan como Comité para la Prevención de la Tortura, en torno a la prisión preventiva, dice que la ley vigente establece que el cumplimiento de esta medida cautelar de prisión preventiva en un régimen de máxima seguridad debe ser excepcional y no se cumple eso. Y también hay una permanencia, tiempo promedio registrada en este régimen especial de 38 días, que equivale un poco más de 7 meses. Hablemos de la prisión preventiva en relación a cómo se está llevando a cabo, y lo vemos ahora con figuras políticas y de todo tipo, que genera bastante ruido, pero nuevamente tampoco la ley... ¿La prisión preventiva en términos generales? No, cuando aquí en la máxima seguridad. Sí, estoy hablando como el debate que se está dando en torno a aquello, porque parece una sanción anticipada también, en muchos casos. O sea... Unos son más políticos. Tiene varias complejidades, porque... Nadie te devuelve ese tiempo encarcelado, perdón. Bueno, eso es una cosa, digamos, que si efectivamente no se llegaran como a obtener todas las pruebas y la suficiente evidencia, claro, podría haber una persona que efectivamente que termine siendo declarada inocente y que tuvo que pasar por esto, digamos, y efectivamente ahí no. El ex cabo Zamora, ¿no? También en el caso Pío no. Hay distintas personas ahí que están ahí, digamos, y lo que ocurre finalmente es que claro, podría ser leído incluso como una extorsión, digamos, y eso es lo terrible, finalmente. Ahora, acá, y eso es lo complejo, digamos, la tortura, como está definida en el Código Penal, para perseguir por delito de tortura, tengo que encontrar un autor que tenga una intención. ¿Ya? Busco una persona que busca infligir dolor a otra persona. Pero acá tenemos un sistema. Y ese es el punto. Entonces es una diferencia muy grande, muy importante, porque no es una persona tratando de generarle dolor a otra, digamos, sino que hay un sistema que funciona de una cierta manera y genera esas condiciones. Claro, que puede configurarse como un acto de tortura, como una pena cruel, inhumana o degradante. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros deberíamos evitar, en definitiva. ¿Ya? Y entonces, si pueden existir o no estos regímenes, en general, lo que dice la literatura, los manuales, las recomendaciones que genera el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el Subcomité de Prevención de la Tortura, en definitiva, es que sea por el menor tiempo posible. ¿Ya? Y que sea una medida excepcional, no solo para prisión preventiva, ojalá que no se use en prisión preventiva, ¿ya? Pero que sea por un tiempo excepcional y que si se llega a utilizar, bueno, una vez que una persona entra ahí, hay que estar pensando cuándo sale, ¿ya? Y cuánto tiempo, y cuáles van a ser los requisitos que le vamos a poner para que salga de ese lugar, ¿ya? Debe ir unido a un plan de egreso, ¿ya? Y eso son parte de las cosas que hemos recomendado en este informe. O sea que de inmediato que una persona ingresa, debe estar muy claro por qué ingresó, ¿ya? Entonces, si ingresó a prisión preventiva, bueno, se debe justificar correctamente por qué esta persona. No basta con decir con que es peligroso, porque está asociado a una banda criminal, bueno, porque son cosas que además hay que probar. ¿Ya? Es que sí, todas esas hipótesis existen en el Código Penal y por supuesto pueden ser utilizadas, ¿ya? Pero hay que fundamentarlas porque vamos a someter a una persona a un sufrimiento. Eso es así, ¿ya? Entonces, una persona que sigue siendo una persona, que sigue siendo un ser humano, ¿ya? Entonces, vamos a darle el mismo trato a esas personas como si, en definitiva, como si estuviéramos cometiendo un delito, en definitiva. O sea, estamos violando, digamos, ciertos estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, y esta es la parte difícil de explicar, ¿ya? Es que, claro, suenan medidas muy populares para personas que han cometido delitos graves, ¿ya? O que se les imputa delitos graves, porque todavía no han sido demostrados, digamos, ¿ya? Claro, suena muy popular. Sin embargo, eso no significa que tengamos derecho a hacerlo, ¿ya? Entonces, como no tenemos derecho a hacerlo, bueno, tenemos que pensar en cuáles son las alternativas que podemos tener para garantizar la seguridad, la protección de la sociedad, que no puedan agredir otras víctimas, que no puedan, además, seguir cometiendo delitos. Y todas esas razones pueden ser legítimas. Lo que no es legítimo es que nosotros impongamos un sufrimiento más allá de lo que permite el estándar, ¿ya?
Exacto. Luis, quería preguntarte, vamos a seguir viendo otras evidencias de lo que ustedes han identificado, y no solo en este tiempo en el REPAS, sino de hace ya más larga data. Pero cuando yo te escucho y veo estas recomendaciones que tú señalas, y en esos términos, ¿cuán vinculante es? ¿Para quiénes son también las recomendaciones? ¿Para el Poder Judicial con todos sus derivados? ¿Para el Ejecutivo? Bueno, me imagino ahí también Gendarmería tiene un rol muy importante. ¿Cuán vinculantes son? Y quiero reiterar en el tiempo que estamos viviendo hoy, no olvidarnos nuevamente, y subrayo de esta base humana, vital, literal, para no perdernos en el foco. Y cómo hoy ustedes también pueden ser escuchados. Por eso también me interesaba mucho conversar con ustedes y contigo, Luis, en particular, en el programa. Bueno, la prevención de la tortura requiere un enfoque integrado, ¿ya? Un enfoque integrado, y eso implica que requiere de la participación de distintos actores que juegan distintos roles, ¿ya? Nosotros jugamos uno de esos roles, ¿ya? A propósito de la pregunta, me voy a dar una vuelta un poco larga, pero voy a tratar de que no sea tan larga. ¿Ya? Pero, ¿a qué voy? En que lo primero, digamos, que son las cosas que están en estos tratados que ha firmado Chile, es que tengamos una base jurídica que prohíba este tipo de conductas, de regímenes, de regímenes que tienen cierta sistematicidad, digamos, ¿ya? Entonces, esa base legal está del momento que nosotros firmamos los tratados, ¿ya? Nosotros firmamos la convención, firmamos el protocolo facultativo, y eso genera ciertas obligaciones. Por ejemplo, que se incorpore el delito de tortura en nuestra legislación. Eso es tremendamente vinculante. Yo, cuando firmo el protocolo facultativo de la tortura, me veo obligado a hacerlo, ¿ya? Entonces, el protocolo tiene una prohibición de tortura, de malos tratos, de penas crueles, inhumanas y degradantes, ¿ya? Y obliga que eso además se incorpore en la legislación nacional. Eso Chile lo hizo el año 2016, recién. ¿Ya? No existe hasta antes del año 2016 el delito de tortura en nuestra legislación, ¿ya? El año 2016 se incorpora en el Código Penal, con algunas limitaciones porque no recoge totalmente la figura que propone el protocolo, ¿ya? De hecho, eso ha sido observado por la relatora especial del Comité contra la Tortura, que vino a Chile hace poco tiempo, por el mismo Comité de Prevención y por el Subcomité de Prevención de la Tortura. Pero esa norma es vinculante, ¿ya? Eso es así. Yeah. Y además la prohibición de la tortura es una norma que se conoce como jus cogens. Es decir, son normas que son inderogables y es una prohibición absoluta. O sea, yo no puedo justificar bajo ninguna circunstancia la tortura. Nunca, bajo ninguna situación, yo puedo aplicar tortura a alguien. El Estado no puede. No, es injustificable, bajo ninguna circunstancia. Sí. No, esa posibilidad no existe, ¿ya? No puedo ni someter a tortura ni a penas crueles, inhumanas, degradantes a nadie, ¿ya? Eso es una norma que es vinculante. Luego, esa es como la base en general, la norma. Pero luego las normas hay que cumplirlas, ¿ya? Entonces, para eso, justamente la prohibición normalmente funciona a partir del sistema de justicia, los operadores del sistema de justicia, ¿ya? Y los operadores del sistema de justicia tienen que hacer cumplir las normas, ¿ya? Y ese cumplimiento es también vinculante, sobre todo desde el momento que está en nuestra legislación. Pero como expliqué al comienzo, esa norma persigue a un autor, sí, a una persona. Entonces, cuando es sistema, que más cuando es el sistema es distinto, ¿ya? Y entonces ahí aparecemos nosotros, que es como el tercer piso de una casa, en este modelo como preventivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la persecución penal? Y esa figura en Chile la debe ejercer el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y el INH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene un rol querellante, ¿no es cierto?, en los casos de tortura. Ya puede acompañar la querella que presenta ¿cómo se llama?, la investigación que presenta el Ministerio Público, la formalización, acusación que puede presentar el Ministerio Público en caso de tortura. Ya, pues son casos individuales. Y luego, en el último piso, ¿no es cierto?, estamos nosotros, que tenemos un rol preventivo. Y un rol preventivo significa que nosotros tenemos un enfoque distinto, donde lo que dice la ley, el protocolo facultativo, es que nosotros a través de visita generamos un efecto disuasivo, y nosotros a través de visita mostramos la brecha que existe respecto a estos estándares internacionales. A través de estos informes generamos recomendaciones, ¿ya? Como las que están en este informe que te tocó revisar. Y esas recomendaciones, lo que dice la ley, es que deben ser atendidas por la autoridad a través de un diálogo. ¿A quién le llega? ¿Al ministro Cordero? Bueno, eso va a depender. Yeah. Va a depender, en este caso en particular, va a depender de dónde nosotros identifiquemos las brechas y quiénes puede finalmente resolverlas. ¿Ya? Entonces, algunas, evidentemente, van dirigidas al Ministerio de Justicia, otras van dirigidas al Poder Judicial, otras van dirigidas a Gendarmería. Exacto.
Vamos a seguir conversando con Luis Vial, ya te comentaba. Bueno, él es sociólogo de profesión, además de máster en ciencias sociales, experto además en el área penitenciaria y presidente del Comité para la Prevención de la Tortura. Vamos a hacer una pausa musical y ya vamos a seguir ahondando de lo que pasa en las cárceles, pero también recordar lo que se desprende cuando hablan algunos de apremios ilegítimos, ¿no? O tratos indebidos, que es otro de los eufemismos, en relación a lo que sucedió en la marcha de Putre, que además llevó a la muerte del joven Franco Vargas. Vamos a la música, ya regresamos. Bueno, retomamos la conversación con Luis Vial, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, para hablar de este informe que generaron, para hablar particularmente del recinto especial penitenciario de alta seguridad Repás, pero es algo que, como decía Luis Vial, viene de otros, digamos, centros penitenciarios y que hay aquí llamado de atención, ¿no?, para cumplir la normativa según los acuerdos también internacionales que Chile ha suscrito. Y luego de entrevistas con la población penal, ahí hubo personal técnico, el alcaide, además de visitas presenciales, el Comité para la Prevención de la Tortura logró constatar de manera preliminar que en esta sección, ¿no?, de reclusión, ¿no?, de alta seguridad, ya lo decía Luis, el aislamiento prolongado, este confinamiento en solitario puede ser muy atentatorio contra la dignidad humana y la salud física y mental, pero hay otras situaciones que uno podría decir que cómo es posible que se den, ¿no?, impensables incluso, que son tan básicas como, por ejemplo, las condiciones de higiene, las condiciones, digamos, también alimenticias, las condiciones de abrigo, que tampoco se respetan como debiesen. De hecho, incluso nosotros, yo en otro programa he entrevistado a personal de gendarmería y ellos tampoco cuentan con esas condiciones básicas. Hablemos también de eso que pareciera que nos olvidamos que es lo más doméstico en cuanto a la dignidad humana. Bueno, sí, yo creo que hay que sacarse de la cabeza, porque eso también es algo muy instalado como en el debate cotidiano de las personas que no conocen estos lugares, digamos, y ahí hay toda la construcción como social de cómo... Mucha serie en Netflix. Claro, ninguna cárcel es muy cómoda, ninguna, ¿ya? Y esta es menos. Ya, las condiciones de encierro son severas. En general, claro, cuando nosotros visitamos no pasó todo lo que después se conoció a través de los medios. ¿Ustedes avisan o llegan de improviso? Porque si no, nosotros no avisamos, pero sí, podemos hacer las dos cosas. Y eso depende mucho del objetivo de la visita. Y de hecho podríamos ir incluso avisando. Hay cosas que son tan estructurales que no se pueden cambiar. Ya, de hecho, generalmente cuando nuestro método es bastante especial e intenso y se diferencia de otros sistemas de supervisión. O sea, cuando hay visitas de jueces, normalmente el juez pasa toda la tarde, ya, o toda la mañana. Nosotros estamos 3 días. Ya, entonces, y conversamos con mucha gente. Ya hacemos una inspección ocular, por supuesto, vemos las instalaciones, como el tema de la comida, cómo son las duchas, cómo son los baños. ¿Prueban la comida entonces? No, la comida no la probamos, pero la vemos, ya, la vemos. Y eso la vemos. dice harto. Sí, vemos la cantidad, les preguntamos si quedan con hambre, les preguntamos si pasan frío. Y conversamos mucho con los gendarmes también, conversamos con el personal de custodia, es súper importante siempre tener su perspectiva. Ellos viven de alguna forma también la prisionización. Sí, ¿ya? Absolutamente. Pasan todo el día con ellos, es un estrés grande, es un trabajo muy difícil ser gendarme. Eso yo no tengo ninguna duda. Muy precarizado dentro de todos los trabajos. Sí, y son personas también que requieren también de cuidados. Sí. Ya es un trabajo estresante, es importante poder garantizarles también el descanso. Para nosotros, por eso también muchas veces, y a veces cuesta, incluso desde la institución, a veces que entiendan por qué requerimos cierto tipo de información. Para nosotros es importante saber cuántos gendarmes están, cuál es la dotación dentro de una cárcel. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir, bueno, cuál es la capacidad que tiene la institución para garantizar la protección, ¿ya? De las personas privadas de libertad. También nos permite saber, digamos, qué tan extensos van a ser los turnos y por lo tanto si van a estar muy cansados o no. Un gendarme cansado es una persona que puede reaccionar mal y de manera menos profesional. Entonces son cosas súper importantes. Y en general, claro, muchas veces el personal de gendarmería reclama porque
están agotados. Sí, sí, es un trabajo muy estresante, muy Puedo estresante. introducir ahí una Pero, cuñita por en favor. relación también a lo que se está hablando hoy, ¿no? Sí. De cuánto se infiltra el crimen organizado en las autoridades estatales y ya las grandes, digamos, con nombre y apellido, qué sé yo, pero también en esta primera línea de los sistemas penitenciarios como son los gendarmes, esa corruptibilidad también. Y por también, ¿para qué andamos con cosas? Esta precarización, una persona que está trabajando en condiciones extremas de este mismo aislamiento de alguna manera, en esta atención, con este miedo, con bajos sueldos, con poca formación, con no apoyo psicológico y etcétera, podría ser, somos seres humanos, digamos, más corruptible. Ese factor lo están viendo ahora a propósito del crimen organizado, es más o menos nuevo para el comité. ¿Abordar eso? En otros países se ha vinculado el tema de la corrupción con los derechos humanos, ¿ya? Y con vulneraciones de derechos humanos. O sea, en la medida en que un agente del Estado, por ejemplo, prohíbe que una persona pueda ir al médico o tener visitas o recibir encomiendas, claro, podría evidentemente violar un derecho humano, digamos, ¿ya? Y claramente el personal que tiene relación más directa con la población privada de libertad puede estar expuesto a ese tipo de situaciones. ¿Ya? Bueno, hay investigaciones recientes, de hecho, Sí. donde han habido condenas, incluso sanciones, hay sumarios administrativos en ese sentido que van en esa dirección, que han mostrado que el fenómeno en Chile también existe. ¿Ya? No podemos decir ni generalizarlo en que todo el personal está en esa situación, me parece que no, digamos, ya, pero sí es algo a lo que hay que estar atento, digamos, o sea, claramente, o sea, y en eso, más bien, a mí lo que muchas veces nos preocupa es que las cárceles se convierten en un espacio de impunidad, ya, Claro. y eso llama la atención de otros actores que deben cumplir un papel importante respecto a lo que ocurre al interior de las cárceles también. ¿Ya? La cárcel en ese sentido no puede ser un espacio cerrado. ¿Y en qué estoy pensando? En que, por ejemplo, hay varios estudios en ese ¿En qué sentido. sentido? Porque cerrado es. Sí, pero ¿en qué arista? es menos cerrado de lo que uno piensa. Ya hay una investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Olga Espinosa, que hizo su tesis doctoral sobre esto. Habla de la porosidad de la cárcel, ¿ya? ¿No es cierto? Claro, en los años 50 se hablaba de la cárcel, 60 más bien, se hablaba de la cárcel como una institución total y cerrada, de la cárcel, las instituciones psiquiátricas, etcétera, ¿ya? Pero hoy día muchas de las cosas que ocurren fuera de la cárcel tienen consecuencias al interior de la cárcel, por ejemplo, ¿ya? Hay una pelea en un barrio y eso tiene una consecuencia en la cárcel. En una pelea dentro de la cárcel muere alguien y eso tiene una consecuencia en el barrio, ¿ya? Entonces, no podemos verla como un ente completamente aislado y cerrado como antes, ¿ya? Pero a lo que voy es que, en definitiva, si es que la cárcel se convierte en un espacio de impunidad, justamente exponemos a que el personal de custodia o personas que están privadas de libertad efectivamente entren en dinámicas ilegales sin ningún tipo de supervisión de parte del Estado, ¿ya? Y eso es muy importante y por eso finalmente que los derechos humanos son, en la medida en que se respeten también, son un estándar que permite garantizar mayores niveles de seguridad, ¿ya? En la medida en que justamente se diseñen protocolos con ese estándar, ¿ya? ¿A qué voy? Que, por ejemplo, si el Ministerio Público y el Ministerio Público en Chile realiza muy pocas investigaciones al interior de la cárcel con resultados de sentencia, bueno, estamos dejando un espacio abierto justamente al crimen organizado al interior de la cárcel, ¿ya? Para que se cometan delitos al interior de la cárcel. Y en general en la sociedad chilena y en el debate público había una preocupación importante respecto a los delitos que pueden cometer las personas privadas de libertad fuera de la cárcel. Sí. Y es una preocupación, por cierto, legítima, ¿ya? Porque hay personas afectadas por esto, y no digo que no sea grave, lo es, ¿ya? Pero es muy grave, en el fondo, entregarle la gobernabilidad de la cárcel a personas que no sea el Estado, digamos. ¿Ya? Eso es muy complejo porque de alguna forma pone en riesgo el Estado de Derecho. Y eso ha Se ocurrido dio en Tocorón, en Aragua, en Venezuela y en justamente Ecuador. ha ocurrido en otros países. Claro. Ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Colombia, Exacto. ha ocurrido en Ecuador recientemente. Sí. Y eso de alguna forma puede hacer tambalear el Estado de Derecho. Entonces, la cárcel no puede ser un espacio de impunidad. Y por eso ahí el rol que debe cumplir
el Ministerio Público es clave, es fundamental, ¿ya? Y es importante también ahí cuidar ciertas formas. Por ejemplo, que quien hace la investigación para el Ministerio Público también sean agentes independientes, ¿ya? Porque si es la misma institución que está haciendo la investigación, también se corre en riesgo. No digo que en todos los casos, ya ahí hay que saber discriminar y evidentemente quien tiene esa potestad, esa facultad es el Ministerio Público, es quien decide quién va a ser el organismo auxiliar en una investigación, ¿ya? Entonces, eventualmente en algunos casos podría ser Gendarmería, pero cuando hay personal implicado, eso es complejo. De hecho, es complejo en términos, se generan conflictos de interés, pueden haber eventuales represalias. Entonces, claro, con todo, es verdad, las oficinas de seguridad interna de Gendarmería han resuelto casos de derechos humanos, por cierto, ya han resuelto casos de corrupción también, pero eso no necesariamente va a ocurrir en todos los casos, ¿ya? Y de hecho, los estándares internacionales en la materia, hay protocolos al respecto, muy conocido, el protocolo de Minnesota, el protocolo de Estambul, las mismas reglas de Nelson Mandela, ¿ya? Que señalan que las investigaciones respecto a los delitos cometidos al interior de las cárceles deben ser realizadas por agentes estatales independientes, no personal penitenciario. Claro, no se entiende. Luis, voy a usar una figura un poco que suena a caricatura, ¿no? Pero cuando uno piensa tortura al interior de una cárcel, no sé, piensa en Guantánamo, piensa en estas cosas que vemos en las películas de literalmente no solo abusos de poder, sino la impunidad en mayúscula. Pero también todas estas circunstancias que estamos hablando ahora, sobre todo para personas privadas de la libertad que están vinculadas al crimen organizado, sean los líderes o con crímenes, digamos, de alta connotación pública, por lo que implica, y están con este nivel de aislamiento, con estas condiciones también, como tú señalas, de algunas precariedades, más o menos, por supuesto, según el lugar y el momento, en torno a condiciones básicas domésticas. Y algo que se ha hecho mucho hincapié ahora con este anuncio de la nueva cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad que dijo el presidente Boric, y en relación en general es el tema de las visitas, por ejemplo. Las visitas que no pueden ser personales y hasta el tema funcionando, ¿no? En algunos puntos de los inhibidores de señal a propósito de los celulares para que no te hagan las estafas típicas y otras cosas, redes, ¿no? Que sigan operando ahí los líderes del crimen organizado. Pero el tema de las visitas, que es algo como fundamental, tiene este está este riesgo también, ¿no? Con los familiares. Y está el tema de los locutorios clásicos ahí, los vidrios, cero contacto físico, ni siquiera con los abogados y todo eso. Entonces, vuelvo al punto. Cuando hablamos de tortura no es solamente pegarle al otro o dejarlo, voy a usar una expresión drástica, que se muera de hambre, de frío, solo, que se vuelva loco o que no tenga luz de día y todas esas cosas, que también lo son. ¿Cuándo constituye, digamos, tortura o maltrato? Y pongamos ahí las palabras como corresponden, en estas condiciones donde se tiene que generar este aislamiento en cuanto a la estructura operativa del crimen organizado dentro y fuera de la cárcel. Con estas condiciones, bueno, podemos detener en las visitas si quieres. Yo también me voy por las ramas. Sí, pero vuelvo al tronco. No, está bien, está bien. Claro, o sea, a ver, lo que dice la norma respecto al aislamiento es la falta de contacto, ¿no es cierto? Estar en solitario, exacto, ¿no es cierto? Con, bueno, la falta de contacto, sin acceso al aire libre, sin patio, digamos, por más de 2 horas diarias, ¿ya? Y en ese sentido, claro, estos otros elementos son parte como de... Van configurando otros elementos. ¿Ah? A propósito de la pregunta incluso que me habías hecho antes, de si eran vinculantes o no, ¿ya? Sí. ¿A qué voy? A que había dicho que se persigue persona. Pero en el último nivel, claro, nosotros entramos en una relación, ¿no es cierto?, de diálogo. Pero en el último nivel de todo el sistema judicial, el que hace el control de todo esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Y la Corte Interamericana puede condenar a los estados. Al Estado, sí, ¿ya? Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana ha condenado a estados por situaciones de aislamiento. De hecho, al Estado de Brasil, por ejemplo, entre otras cosas, por tener a Hernández Norambuena en condiciones severas y extremas, sí, digamos, ¿no? Durante más de 8 años. ¿Ya? Entonces, eso existe también. ¿Ya? Y ahí, de hecho, aparecen las razones muy claras de hay lo que se llama un control de convencionalidad, de por qué en este régimen, digamos, usted está haciendo sufrir a una persona. Porque además la Corte Interamericana no ve todos los casos, ¿ya? Ve casos que en general busca ejemplificarlo. No es que esté buscando 1, 2, 3, 11.000, no sé, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ve 11.000 casos al año. ¿Ya? La Corte Interamericana de Derechos Humanos saca
10, 15, 20 sentencias en un año, no más que eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí hay como muy claramente, digamos, cuáles son los estándares. Entonces, ¿por qué la visita es relevante? Porque, bueno, es relevante dentro de la configuración del delito de tortura, digamos, podría llegar a serlo, pero no en sí misma, digamos. O sea, lo que es grave es el encierro por tantas horas, digamos, por las consecuencias que genera. Sí, eso se entiende. Entonces, y uno lo ve, de hecho, en estos desórdenes que ocurren dentro del REPA. ¿Ya? Es difícil hablar de un motín porque nunca estuvo en riesgo la seguridad del establecimiento. ¿Ya? Entonces, de repente, claro, uno ve un poco algunas declaraciones por aquí y por allá que hablan de eso, como que están tomando el control. No, el REPA, el control del REPA nunca estuvo en riesgo. Nunca ha estado en riesgo el control de ninguna cárcel en Chile. O sea, en ese sentido, en términos amplios, digamos, o sea, Gendarmería tiene un control, digamos, de las cárceles, de eso no tengo duda, ¿ya? Pero lo que uno ve ahí es un montón de personas, de seres humanos, digamos, que reaccionan de manera bastante irracional, realizando desórdenes que no van para ninguna parte. De hecho, son controlados en menos de 5 minutos. Sí, si uno ve el video, sí, yo lo vi varias claro, veces. uno ve el video y Gendarmería rápidamente, digamos, toma el control de la situación. Rompen, hay unas mesas, que palos y cosas. Claro, pero no va más allá de eso. Pero lo que uno ve, ¿no es cierto? Y ese es un poco el sentido de nuestro trabajo, es que eso es completamente prevenible en la medida en que uno le puede generar ciertos ajustes a ese régimen, ¿ya? Y si es que cumple con la normativa internacional, ¿ya? Y con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, por eso digo, no hay que ver los derechos humanos como un obstáculo, es todo lo contrario, es un estándar, ¿ya? Es casi como un estándar de calidad, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos las cosas ajustándonos a estándares internacionales de derechos humanos, vamos a hacer las cosas mejor. ¿Ya? Y en este sentido, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros permitimos un mejor acceso a las visitas, bueno, estas personas se van a descomprimir, van a estar menos estresadas. Entonces, vamos a bajar los niveles de incertidumbre, ¿ya? Y por eso también es tan grave que ellos no sepan cuánto tiempo van a estar ahí. Y no lo saben. ¿Ya? Entonces, y respecto de eso, existen ciertas reglas, ¿ya? Y existen normas internas. Y en ese sentido, lo que nosotros recomendamos es que incluso se cumplan con esas normas. O sea, en términos de que se supone que tú puedes establecer a los 2 meses, a los 6 meses y luego ir renovando. Y cada vez que tú renuevas el periodo, por eso se considera que es un régimen excepcional. Y la excepcionalidad debe ser controlada cada cierto tiempo. Entonces, a los 2 meses tengo que revisar. ¿Se justifica que yo mantenga a esta persona en este régimen así de severo por todas las consecuencias que está generando respecto a esta persona? Si se justifica, ok, la mantengo. Pero aún así, de hecho, en las normas europeas se dice que ojalá no esté más de 10 días. ¿Ya? Ahora, hay estados que no lo respetan. De hecho, han habido condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Italia y contra España, en ese término, en términos de que efectivamente se han vulnerado derechos humanos. Pero eso también le baja el estrés al personal. Claro. O sea, porque efectivamente, como está documentado que dada la severidad del régimen, genera estos impulsos de ira que son irracionales, además, ¿no es cierto? En cualquier momento, personas que me han hablado, que me han dicho, oye, yo cuando estaba en este régimen, gente que había estado en el CAS, ¿ya? Porque, como te digo, veníamos documentando este problema de antes. La cárcel de alta seguridad, CAS. Claro, la cárcel de alta seguridad antes, porque visitamos otras secciones de máxima seguridad, gente que había pasado por el CAS trasladada, decía, bueno, yo de repente cuando estaba en el CAS me pasaba en el pasillo y le pegaba un portazo a la puerta nomás y le gritaba, insultaba al guardia, porque sí nomás, porque sí. Porque es la desesperación, si en el fondo es la falta de esperanza. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese proceso de deshumanización, de incertidumbre, claro, se puede mejorar en la medida en que justamente, permito el acceso a visitas. ¿Ya? Y la mayor parte de estas personas son extranjeras. Sí. Muchas de ellas entraron a Chile en situación irregular. ¿Ya? Y las normas de Gendarmería, para enrolarse, para poder acceder a la visita, requiere papeles, ¿o no? Exige una situación regular. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, las personas no acceden a visita. ¿Ya? Claro. Ni siquiera a través del locutorio. ¿Ya? Y en general, de hecho... O sea, un doble aislamiento. Claro, y eso justamente refuerza el aislamiento y hace aún más severo el régimen. Entonces, son situaciones, condiciones que hacen bien previsible lo que puede llegar a ocurrir y arriesga incluso al personal de custodia. ¿Ya? Los expone a situaciones de violencia. ¿Ya? Personal que debe estar preparado para situaciones. Y las herramientas que tiene el personal de custodia para enfrentar estas situaciones de violencia son las típicas. Son las que se usan. Si uno ve cómo reacciona el personal ahí, reacciona como reacciona siempre en cualquier motín, en cualquier unidad penal. ¿Ya? Pero estamos hablando de personas que tienen otro perfil. Sí.
¿ya? Entonces, eso hace pensar que es importante considerar otras estrategias más preventivas para empezar, no solo reactivas. Ahí quiero detenerme. ¿Ya? Y cuando hablamos de estrategias más preventivas, bueno, se hace necesario pensar en que estas personas en su régimen cotidiano requieren tener algún tipo de actividad que permita descomprimir esta tensión, requiere que puedan recibir visitas, que puedan tener algún tipo de comunicación con sus familiares, con sus seres queridos, digamos, ¿ya? Porque si lo sometemos a ese estrés, es impredecible lo que puede llegar a ocurrir. ¿Ah? Es una olla a presión que explota en el fondo. Entonces, ¿para qué? Entonces, si tú piensas en el para qué, entonces dices, bueno, porque los queremos hacer sufrir. ¿Ya? Y ese es el problema. Entonces, ¿los queremos hacer sufrir o lo que queremos es garantizar la seguridad? Si queremos garantizar la seguridad, perfecto, garanticemos la seguridad, pero no impongamos más medidas de las estrictamente necesarias. Y eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se impongan más medidas que las que se requieren para garantizar la seguridad. Lo estrictamente necesario, no vaya más allá. Más allá es sufrimiento. Y de acuerdo a esa estrategia, Luis Vidal, para ir cerrando, y pensando que si es que se da el acuerdo, que hemos visto muy poco en el Poder Legislativo, ¿no? En el Parlamento, pero en relación a poder sacar bastante más rápidamente de todos los papeleos, y todo, y saltarse algunos trámites, ¿no? Que requieren bastante tiempo, como decía el presidente Boric, y agilizar la construcción de esta nueva cárcel. Ya, independiente si le guste o no a Iras Hijas o a cualquier, en realidad, alcalde que esté en su comuna, porque ese es otro tema, pero digamos que se empieza a construir el, 2025, en enero, ya todo no sé qué. En ese proceso, mientras está el cemento ahí, las bases y toda esa parte, digamos, estructural, ¿cómo? Porque nosotros somos un país reactivo, si esto realmente es así, y lo vemos incluso cuando tenemos un país telúrico, somos reactivos, tenemos buena, eso sí, obviamente ingeniería y arquitectura al respecto, norma sísmica, pero en este tema nos está quedando como poncho y llegó muy rápido. ¿Cómo ustedes como comité, con esto terminamos la prevención de la tortura, van a trabajar en esta estrategia de lo que va a ser esta próxima cárcel o la que sea en relación a los tiempos actuales, para bajar también y poner paño frío a esta discusión populista y esta discusión donde deshumanizamos al que llamamos el enemigo interno? Bueno, a ver, yo creo que lo primero hay que reconocer que efectivamente hay un problema, ¿sí? O sea, ha habido un cambio en el problema de la criminalidad en Chile, ¿ya? Eso es bien evidente, pero ese problema lo debe resolver otros actores, ¿ya? Nuestro rol en esto es, nosotros no le vamos a sugerir, somos el Comité de Prevención de la Tortura, no somos... Pero nos pueden decir, para que no pase lo que hemos visto en nuestras cárceles y que tengan un buen efecto dominó y se genere esta circunstancia que tú señalabas. Por supuesto. ¿Este es el mínimo? Ese es el objetivo del informe, digamos. Claro. O sea, el objetivo del informe es que el gobierno, el ejecutivo, digamos, el legislativo, el poder judicial recoja nuestras recomendaciones y trabaje con ellas. Nosotros en ese sentido ya presentamos el informe, ahora tendríamos que entrar en un proceso de diálogo. Es lo que establece, lo que dispone la ley. No es algo que se me ocurra a mí, digamos. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Que he visto poca cobertura, he visto poca información de lo que hace el comité, cuando en estos tiempos debería estar presente de forma paralela a esta discusión. Bueno, no somos un actor muy popular en estos tiempos, y no sé si lo iremos a hacer en algún momento, ¿ya? Y en ese sentido, insisto, nuestro rol es ponerle límites a las actuaciones del Estado en términos que se respeten los estándares de derechos humanos, velar por esos estándares, ¿ya? Entonces, si nos hemos visto poco, sí, nos hemos visto poco, y en general hay muy pocas voces que hablan en esta dirección, o sea, prácticamente ninguna, y hablar de esto es como hablar de algo que nadie quiere decir, digamos. Entonces, en general, veo bastante consenso en aplicar estas otras políticas porque se ven como algo muy popular y puede ser tener muy pocos réditos políticos hablar en el sentido. Pero nuestra voz no es política, es técnica, ¿ya? Nosotros nos atenemos a estándares internacionales y estamos preocupados porque se cumplan obligaciones que tiene el Estado de Chile, obligaciones que debe cumplir. Nosotros no estamos contra la seguridad. ¿Ya? Eso es súper importante que se entienda. Los derechos humanos no están contra la seguridad, ¿ya? Es más, pueden ayudar a que la seguridad se ejecute correctamente, limpiamente, ¿ya? Pero hablan mucha gente, perdona, usando un término también bien populista, pero que tiene su nobleza cuando hablamos de la paz, ¿no? De lograr la paz ciudadana, que es el nombre de una organización o lo que sea, obedece a eso mismo también, digamos. Por supuesto, sí. Además, o sea, por favor, o sea,
todos queremos tener seguridad. La seguridad también es un derecho humano. Por supuesto. Y en ese sentido no estamos en contra de eso, todo lo contrario. Me parece que es necesario garantizar eso. ¿Ya? El Estado también tiene esa obligación, ¿ya? Pero debe hacerlo dentro de ciertos límites. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, para nosotros es sumamente relevante porque nosotros no podemos hacerlo solo. Además, somos pocos y no somos llamados tampoco a implementar los cambios. Lo que nosotros tenemos que hacer es llamar la atención y movilizar a los actores para que hagan ellos Bueno, los acá hay cambios. un espacio para que llamen la atención, Luis Vial. Se nos fue el tiempo volando, lamentablemente. Es la segunda vez que converso con ustedes acá en Frecuencia Pública. Primera vez contigo, Luis Vial, en calidad también de presidente del Comité de la Prevención de la Ternura. De la ternura, mira cómo me salió. De la tortura. Nada que ver. Que la ternura no hay que prevenirla, hay que justamente promocionarla, ¿no? Difundirla. Mira lo que se me salió. Y Luis, me encantaría que pudiéramos seguir profundizando ya en más detalle también de no solo estos mínimos, estas bases, cuando hablamos de derechos humanos, que mucha gente lo cree que está teñido solo para un sector y lo vincula solamente a la dictadura que vivimos nosotros acá con Pinochet, pero sabemos que es algo permanente porque somos seres humanos que cometemos muchos más errores y violencia, y eso que es más que somos seres humanos muy vulnerables, y en estas situaciones extremas que estamos viviendo se nos puede escapar la moto. Entonces hay que estar muy atentos. Así que muchas gracias, Luis Vial. Para nuestros auditores, si quieren conocer en detalle el informe, hay un acceso a una página web donde está, para que también le puedan dar las coordenadas. Correcto. Nosotros tenemos una página web, está www.mnpt, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mnpt.cl. Ahí hay un sector dentro de la página que dice Informe Anual Repositorio, y ahí están todos los informes que están. Nosotros no solamente visitamos cárceles, visitamos también hospitales psiquiátricos, visitamos residencias de adultos mayores, residencias de niños que están por protección, todo tipo de lugares de privación de libertad o de personas que perdieron la libertad de desplazamiento, en definitiva, ¿no? Vamos a cuarteles de la PDI, a comisarías de carabineros, vamos también a centros de justicia juvenil, a complejos fronterizos. El mandato es muy amplio, ¿ya? Entonces tenemos mucho por abarcar. Todos los informes respecto a las visitas de todos estos ámbitos están en nuestra página web. Nos pueden seguir también a través de Instagram y de LinkedIn, @MNPT Chile, y ahí nos van a encontrar. Está nuestro informe en la página web y bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Buenísimo, gracias Luis Vial, ya lo comentábamos, presidente del Comité de la Prevención de la Tortura. Que tengas lindo fin de semana. Muchas gracias, Daniela, gracias por la conversación y por la invitación a la radio, disponible siempre. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos con música y le deseamos a todos que tengan un precioso fin de semana. Será hasta el lunes a partir de las 5 de la tarde en una nueva edición de Frecuencia Pública, acá por la 94.5. Chao.